días, El Salvador. Qué placer enorme nuevamente volvernos a reencontrar como esta mañana, como lo hacemos todas las mañanas, para disfrutar al punto con Sergio Méndez. Esta mañana, señores, estaremos conversando con la destacada economista Julia Evelyn Martínez. Estaremos haciendo un balance no solamente de lo económico, porque ya hay aprobación del presupuesto general de la nación, elección del fiscal general de la República y la decisión de que un terreno que antes estaba en manos del Estado pase precisamente dentro del Espino a propiedad de la comunidad que ya estaba parcializado. Vamos a hablar, señores, también, por supuesto, del trabajo que ha hecho o que no ha hecho la Corte Suprema de Justicia, luego de un mes y medio que se incorporan 5 magistrados en Corte Plena de la Sala de lo Constitucional. Hablaremos también de los audios de la revista Factum, por supuesto que vamos a hablar, porque acá no tenemos compromiso con nadie. Nuestro único compromiso es con El Salvador. Aguántame un ratito, porque primero quiero saludar a quien hace posible mañana tras mañana este primer segmento de la entrevista al punto con Sergio Méndez, como lo es Mr. Donut. Dale a tu paladar un gusto dulce en Mr. Donut. Donas de moca, donas de fresa, donas de chocolate. Solo en Mr. Donut, la gran variedad. Presenta. Y bueno, señores, con el mayor de los placeres nos incorporamos a esta tribuna de entrevista y le damos la bienvenida a esta señorona que nos ha acompañado desde que yo tengo noción en la televisión salvadoreña, la licenciada Julia Evelyn Martínez, a quien le doy la bienvenida. Un placer, gracias por acompañarnos. No, muchas gracias por invitarme. También felicidades por este espacio que tiene ahora en este canal de televisión, y yo le auguro, como siempre, los mayores éxitos y sobre todo deseo que nunca vaya a cambiar, que nunca cambie ni su estilo y que tampoco se mantenga su independencia. Mi compromiso siempre con El Salvador. Es un compromiso, porque hay muchas personas allá afuera que lo ven, que a mí me comentan sobre su programa, que le tienen mucha confianza. Gracias. Entonces, usted no lo vaya a defraudar nunca. Eso es lo que tratamos de buscar, licenciada, a Dios. La palabra de Dios dice, cuidado aquel que se crea firme. Entonces, lo que tratamos de hacer es siempre estar muy cerca de Él para que Él se manifieste. Y para mí, como siempre, un placer poder acompañarle también a tratar de hacer este balance ya en estos días finales del año. Gracias, le agradezco muchísimo sus palabras y viniendo de usted con su altura, muchísimo más. Arranco, se dio quizás la última llegada en la Asamblea Legislativa, porque yo no sé si ellos estaban realmente interesados en elegir a un fiscal general de la República, un presupuesto general de la Nación y la decisión de este terreno en el Espino, que llevamos en la finca, sí. Ya vamos a hablar de eso, o irse de vacaciones, porque ciertamente no llegaban a la Asamblea porque andan en campaña electoral, que ya vamos a hablar de eso. Estaríamos a menos de un mes ya de decidir en las urnas el 3 de febrero quién va a ser el próximo presidente que va a dirigir por un quinquenio las riendas de este país. Su opinión, elección del fiscal general de la República, licenciada, arranco con ese tópico. Bueno, yo creo que con la elección de este funcionario de segundo grado, creo que se le ha dado definitivamente definitivamente se ha establecido como el alto grado de devaluación y de degradación a lo que ha llegado el sistema político salvadoreño, pero especialmente el proceso y los mecanismos que se utilizan para elección de funcionarios de segundo grado. Esto a mí me parece que ha sido fruto de una negociación, una sorprendente negociación, en donde no ha prevalecido el interés de la ciudadanía, el interés del país, el interés del Estado salvadoreño, de la democracia salvadoreña, sino que ha prevalecido el interés de los partidos políticos, pero sobre todo de las cúpulas que están en los partidos políticos y de algunos sectores del gran capital que financian a estos partidos políticos. Yo rápidamente quisiera mostrar mi desacuerdo con, bueno, no con el fiscal en sí mismo, porque es una persona que todavía hay que darle el beneficio de la duda, pero el proceso de elección de este fiscal, de Raúl Melara, creo que ha estado marcado por 3 grandes errores. El primer error fue haberlo incluido al último momento, porque él no estaba en el listado inicial de los 10, o corríjame si me equivoco, pero él no estaba en el listado de los 10 fiscales de consenso. Él no estaba en el que había logrado la comisión política. Él no estaba ahí. Ese es lo primero. En segundo lugar,
Es decir, entró a último momento como una carta que desentrampó una negociación. En segundo lugar, este fiscal, Raúl Melara sí tiene serios conflictos de intereses y los va a mantener durante el tiempo que ejerza como fiscal. Y son intereses primero con el partido Arena. No estoy hablando de que si es amigo de Carlos Callejas o fue su asesor legal, eso no tiene nada que ver, sino que él tiene una fuerte inclinación y una fuerte identificación con el partido Arena. Mire, para cuando se proclama Carlos Callejas, lo proclaman como candidato a la presidencia por el partido Arena, ese video donde aparece Raúl Melara detrás de él, es que él está ahí aplaudiendo, él está ahí cantando el himno de Arena, pues eso de que El Salvador será la tumba donde los rojos terminarán y luchemos, y todo lo que dice el himno de Arena. Él es no solo, yo no diría afiliado, pero él es simpatizante y él es una persona que tendrá por tanto compromisos partidarios con Arena. Eso en primer lugar, porque él no estaba ahí solo como un invitado, como un observador. No cualquier observador se sube a la tarima para cantar el himno, si él está ahí con una persona de extrema confianza del partido Arena, uno. Y en segundo lugar, él va a entrar con un conflicto de intereses porque él tiene intereses, ha estado representando intereses de sectores del gran capital nacional que están presentes en el Consejo Ejecutivo de la Asociación Nacional de la Empresa Privada. Él fue, no solo porque ha sido director ejecutivo de la ANEP, ¿verdad?, durante el periodo de 2004 a 2010, sino que además porque él ha sido representante de la ANEP en organismos tripartitos donde hay representación de la empresa privada, como por ejemplo en la CIGED y en otras instancias. Y en tercer lugar, porque entonces y además aquí quisiera agregar que él no tiene experiencia en la investigación penal, pues. Y ahí lo que se necesita, como creo que eso sí ya se ha demostrado, que necesita una persona con experiencia. Su experiencia es más en el orden mercantil, en el de derecho privado. Ahora, lo que pasa es que la Fiscalía no se limita únicamente al no se limita, penal, pero los grandes temas intereses que están de la pendientes, defensa de los intereses del Estado también, sí, es en materia mercantil. Pero los grandes temas que están involucrados en este momento y donde no quieren que avance, precisamente la investigación de los casos de corrupción, de violación a derechos humanos durante el conflicto armado, el tema de la ley de amnistía, etcétera, etcétera, que tienen que ver con el tema penal. Bueno, pero en tercer lugar, a mí también no estoy de acuerdo con la elección de este fiscal, porque fue resultado de un oscuro y realmente y cuestionado proceso, como le decía antes, de negociación política. ¿Por qué? Votos para elegir al fiscal a cambio de votos para financiar deuda, para aprobación de deuda, para financiar el presupuesto. E incluso yo me atrevería a decir, bueno, esto el tiempo nos lo dirá si estoy pensando mal o estaba en lo cierto, es que creo que también se han negociado votos para a cambio de no investigar casos. Yo no quiero decir a cambio de impunidad, pero creo que han sido votos para ese fiscal para que no investigue casos, para que algunos casos ya no les dé seguimiento y para que otros casos ni siquiera abra las investigaciones, incluyendo especialmente creo que todos los que tienen que ver con la violación a derechos humanos durante el conflicto armado, ¿verdad? Aquí la gente dice, bueno, pero es que esto es un ejemplo de madurez política, el hecho de que todos los 83 de los 84 diputados hayan votado por este señor. A mí no me parece que es ningún símbolo de madurez política, sino que de la oscuridad y del cuestionamiento de estos procesos de negociación que hacen en la Asamblea Legislativa. E incluso el apoyo del partido Gana a este fiscal, que uno podría decir, bueno, pero Gana, ¿por qué lo está apoyando? Si probablemente podría después ser usado por Arena en el caso que Nayib Bukele ganara la presidencia, que es otro tema, pero vamos a suponer un escenario donde Nayib Bukele gana la presidencia de la República, ya sea en primera o segunda vuelta, pues necesitan un fiscal, estos partidos y estos sectores que salen perdedores de esta elección, un fiscal que de alguna manera les sirva para defenderse
defenderse de algunas medidas o algunas posturas que pueda tomar este presidente Nayib Bukele si es que gana la presidencia, incluyendo el partido Gana. Porque lo más probable es que si Nayib Bukele gana la presidencia, se va a distanciar completamente, tal como aparecen las cosas, del partido Gana y podría eventualmente hasta tomar algunas medidas que podrían afectar los intereses de este partido político. Y de esa manera, ahí tienen ahora Gana la carta del fiscal Melara para tenerlo siempre como una advertencia al presidente, si llega a ser electo presidente Nayib Bukele, de que no se meta con el partido ni con los intereses económicos o los intereses políticos de estos sectores. Así es que esto ha estado lleno de oscuridad, de negociaciones perniciosas, y al final creo que quien sale perdiendo es el pueblo salvadoreño y sigue perdiendo también la democracia salvadoreña, porque estas no son negociaciones. ¿Qué pasó con el trabajo de Douglas Meléndez? ¿Se asustaron los diputados? Yo creo que algunos se asustaron, yo quiero aclarar, como yo lo expresé en un programa anterior, que yo no soy del grupo de admiradoras o de admiradores del fiscal Douglas Meléndez, pero comparando a Douglas Meléndez con lo que han terminado por elegir a Raúl Melara, yo creo que una opción menos desfavorable, fíjese, no favorable, sino menos desfavorable, hubiera sido continuar con Douglas Meléndez, aún con todos los cuestionamientos que se le pueden hacer, o con cierto también tinte de parcialidad que se le pudiera también señalar al fiscal que está por terminar su periodo. Pero ahora, y hay algo bueno, pero de todo esto sale algo bueno, ¿sabes, Sergio? Algo bueno es que el voto disidente y la intervención del diputado independiente Leonardo Bonilla durante la sesión plenaria, donde él muestra ese voto disidente y se opone a la elección y dice que no es la persona, sino que es el procedimiento, que es los intereses que están detrás de esa negociación. ¿Y por qué es algo bueno? Porque aunque sea como diríamos, un justo, digamos, un decente, un honesto en la Asamblea Legislativa, en medio de toda esa pobredumbre y de todos esos intereses mezquinos que ahí prevalecen, yo creo que nos da algo de esperanza. Ahora, fíjese que yo tuve la oportunidad de que la ética, la dignidad, la decencia en política es posible. Ahora, fíjese que yo tuve, y estoy autorizado para decirlo, porque más adelante vamos a conversar, más adelante en los próximos días, con el diputado independiente no partidario, y a preguntas de por qué él se había abstenido de votar, él me decía, no, espérame, yo lo quiero dejar bien claro, yo no es que no estoy a favor de la elección de Raúl Melara porque me parece, con mucho respeto, un profesional. Yo no estoy de acuerdo en el procedimiento. Sí, el procedimiento es lo mismo que yo le estoy diciendo. Como Johnny Ray en su momento tampoco lo estuvo en la votación del ex fiscal general de la República, ¿verdad? Es decir, sí, es que decir, no importa solo el contenido, sino que también la forma. Claro. Es decir, en esto de la democracia y en los procesos de elección democrática, y sobre todo en los funcionarios de segundo nivel, no solamente hay que lograr las personas idóneas, que habrá que ver. Yo eso todavía no me estoy pronunciando a favor ni en contra, sino que yo esperaría ver. Creo que démosle un tiempo para que él nos demuestre sus capacidades, sus competencias para la fiscalía, ¿verdad? Sino el hecho de que se haya manipulado el proceso y que se hayan hecho estas negociaciones y sobre todo que se haya unido con el momento electoral, que se haya unido con la negociación del financiamiento de la deuda, de la aprobación de la deuda para el presupuesto, porque eso es lo que estaba en cuestionamiento, no el presupuesto, sino que el financiamiento, la emisión de más deuda para el presupuesto, y sobre todo a mí no deja de preocuparme aún más el hecho de la composición de la sala de lo constitucional. Pues es una sala de lo constitucional que creo que va a tener que también, si se logró ese consenso, es porque los partidos políticos han puesto ahí a sus cartas de confianza, a sus personas de confianza. Entonces hemos retrocedido. En mi opinión, creo que sí es un retroceso. Ahora, vamos a hablar de eso. Vámonos, vámonos al otro elemento, y es aprobación del presupuesto general de la Nación. Y vea usted, es decir,
Yo me quedé sorprendido porque veíamos a un partido Arena donde decía, no señor, yo no voy a dar los votos para el presupuesto general de la nación porque hay un rubro dentro de todos que no me termina de convencer porque no nos explican de dónde van a sacar la plata. Uno. Segundo, no se consigna al inicio la plata para pagar lo correspondiente de las AFP y los empréstitos el próximo año en el mes de junio. Y las joyas de la corona de las acusaciones que el Partido Arena estaba virtiendo en su momento eran, señores, no me explican para qué van a necesitar 350 millones de dólares en el presupuesto de la CEL, porque el terminal del Chaparral no es eso. Es decir, y de pronto de la noche a la mañana se aprobó. O sea, yo no entiendo. Cuénteme. No se entiende si usted lo trata de ver, digamos, bajo la óptica honrada, bajo la óptica honrada. Si usted lo ve de la óptica de la honradez. O sea, usted me está diciendo que hay que ser delincuente, es decir, o adoptar la... No sé si, pero... Sin ofender a los delincuentes, ¿verdad? Por supuesto. No sé, pero es que, mire, si lo tratamos de ver desde el punto de vista de lo que llaman los procedimientos legislativos, los procedimientos constitucionales. La técnica legislativa. La técnica, esa es la palabra. Si lo ves de la técnica legislativa. Los términos románticos que ocupan. Estas cosas no tienen ninguna explicación, salvo que haya, la única explicación que usted es decir, internamente no tiene explicación. La única explicación es si usted introduce a este análisis un factor de carácter exógeno, no legislativo, sino que... ¿Cuál sería el elemento exógeno? La negociación de no lo pecuniario, porque unos dicen, mire, ¿qué hubo detrás de la...? No, ese no sería un elemento exógeno. No lo sé, pero yo creo que, no sé si, pero el cambio de Arena por el presupuesto, yo lo entiendo perfectamente cuando dicen, no, acéptenos este fiscal, acéptenos a Raúl Melara como fiscal, y nosotros les damos los votos para esa deuda que tiene para que necesita usted para financiar. Eso es lo que vale, eso es lo que le costó el fiscal a Arena, la aprobación de más endeudamiento público, aun cuando que sí es necesario, porque si no el presupuesto no se podía aprobar con ese desfinanciamiento que existía, que era importante. Pero, es decir, pero que contradice, como usted me lo está planteando, todo el planteamiento previo y todas las consideraciones previas que el Partido Arena y la fracción legislativa de Arena habían como usted me lo está planteando, expuesto. Realmente es tétrico, porque usted me está, yo lo está planteando. Tú me das. Yo te doy el presupuesto y ahí ve cómo reventar o terminar reventando a este país con tal de yo tener un... O sea, lo que usted me está planteando, si es así, es tétrico. Pues sí, no, es tétrico y vergonzoso. Por eso le digo que es una negociación espúrea, es decir, no es una negociación legítima. Pero me está hablando de la negociación del presupuesto o de los audios de la revista Factum. Porque esa fue una negociación de verdad que hasta el demonio se persina. Pero me está hablando siempre del presupuesto. No siempre del presupuesto. ¿Cómo no? Pero por extensión lo podemos también llevar a ese nivel. Pero quedémonos en ese momento. O sea, por economía procesal usted también lo llevaría. Lo podríamos llevar ahí, pero seguir centrando en el presupuesto. Y además, es como el mismo FMLN, cómo usted explica el cambio, porque usted dice, ¿cómo explico el cambio de Arena al aprobar el presupuesto? La pregunta es, ¿y cómo explica el cambio del FMLN frente a la elección del fiscal, de fiscal a Raúl Melara como fiscal? O sea, unos días antes habían expresado su inconformidad porque lo consideraran como candidato por el hecho de ser no solo el asesor, amigo de personas de confianza, porque yo no creo que estos empresarios tengan amigos, yo creo que empleado de confianza de estos grupos empresariales de gran poder en El Salvador, sino que también por su cercanía con el partido Arena. Si es que eso el FMLN lo tenía claro y lo manifestaba a través de diversas instancias, y de pronto eso no importa. De pronto ya él se vuelve una persona neutra, y repito, yo no estoy hablando de sus capacidades, sino estoy hablando de su figura y su papel y su rol dentro de las relaciones de poder y dentro de estas negociaciones. Entonces ahora, ustedes quieren el presupuesto, quieren sobre todo los 12 millones de la partida secreta, de los cuales va a poder usar el presidente Sánchez Serén, no auditable, por cierto, los 12 millones que va a poder usar hasta junio del 2019,
porque la otra parte, los otros creo que 12 millones o no sé cuántos millones más quedan para el que salga electo presidente. Ustedes quieren eso, entonces denos los votos para este señor y se los damos. Entonces, yo creo que ha sido una negociación, muchas negociaciones bilaterales que finalmente confluyeron en la elección del doctor Melara, pero, y al final, como le digo, es lo más oscuro, la falta de transparencia completa. Y aquí es donde viene también que nos ha develado, bueno, por una parte la dignidad, en mi opinión, de personas como Leonardo Bonilla, que sí, porque no se trata no es un pleito personal pues con el Melara, sino que es el procedimiento legislativo, pero en segundo lugar que nos ha develado también toda la hipocresía que se esconde detrás de todos estos grupos de aliados por la democracia, de FUSADE, de la FUNDE y de todos los que hablan, ¿verdad?, de la transparencia y que la semana de la transparencia y que la importancia de los funcionarios de segundo nivel, que no hay, pero en este momento, como es uno, y perdón que lo diga, como es uno de ellos, como es uno del grupo que viene de la empresa privada, del sector privado, y es que es cercano al partido Arena, no lo están cuestionando, sino que le están dando el beneficio del tiempo. Démosle un tiempo para que funcione y que siga adelante. Si hubiera sido una persona de izquierda vinculada al partido FMLN, vinculado, por ejemplo, a empresas, no del grupo de la ANEP, sino que de Alba Petróleo, pues del grupo Alba, que también hay abogados y abogadas que están también dentro, son apoderados legales de esas empresas, que son de esos grupos de interés, que son cercanos, que se definen como simpatizantes del FMLN. Le aseguro que el desenlace de esta elección hubiera sido muy diferente, pero en cambio ahora dicen no, como es uno de los nuestros. Por eso, entonces quiere decir que al frente no le importó ir en contra de todo lo que han dicho por tener liquidez en sus finanzas y más aún de cara a la campaña electoral. Pero mire, Sergio, o sea, eso es lo que usted me está diciendo. Pero no lo veamos, Sergio, como algo tantos nuevo. Años de guerra el frente, tantos muertos, tanta gente que emigró, tanta gente mutilada de sus piernas, tanta gente, y al final el frente hizo a un lado todo eso por tener liquidez y terminar bien. Pero eso no es la primera vez que lo hace el frente, es decir, esto continúa. Bueno, yo lo que sí esperaba, como mucha gente todavía que creemos en esas, que tenemos ideales, todavía esperábamos que quizás que este partido político los últimos 6 meses que está al frente del Ejecutivo, que iba a tener, no sé cómo iba a tratar de cambiar el estilo de gobernar, que iba a tratar de regresar a sus principios fundacionales, que iba a tratar de hacer. Pero dicen que quieren 5 años más porque ya aprendieron cómo es el asunto. No, bueno, pero no por eso es que no se lo va a dar la gente. Y terminan actuando de la misma manera en cómo actuaron los 20 Parafraseando, años de Lorena Peña dice que Hugo Martínez va a arreglar todo lo que el frente no pudo hacer en 10 años. Ha dicho la señora Peña. Es fácil decirlo porque ahora asesora porque no quedó. Pero no tiene ninguna probabilidad de ganar, ¿verdad? Ajá. Cuando ella fue presidenta de la Asamblea también. Entonces dice que ahora Huguito, hoy sí, dice que. Entonces, lo triste de la historia salvadoreña, cuando no se aprenden las lecciones de la historia, que ya no solamente vamos a hablar de los 20 años fallidos de Arena, sino que los 10 años fallidos del FMLN. Y no sabemos qué viene después. Pero el FMLN no. De los 10 años fallidos del frente. Y de los 20 de la guerra que nos metieron, ¿no son 30 también? Pero es que ahí no creo que el FMLN es el que nos haya metido. Sino No, que ahí acá, espérame, como guerrilla no negociaba el frente. ¿Cómo así? No. Como guerrilla en su momento me está diciendo usted que el frente no negociaba absolutamente nada con los gobiernos de turno. Con los gobiernos militares. Y que cuando llegaron, y con Arena también. O sea, bueno, y para llegar a los acuerdos de paz, ¿cree que de la noche a la mañana? Pero no fue una negociación tan oscura. No fue una negociación tan licenciada. O quizás yo sobre eso no me quisiera pronunciar, porque como yo no estuve en esa negociación, yo no tuve. No, pero yo tampoco no estuve, pero hay que tener una medianía de conocimiento, que lo político es lo político ahora en Roma, en Grecia y por siempre. No, claro, no, y sobre todo el no haber negociado cambios en el modelo económico. De acuerdo, cambios para ellos y su casa. Cambios para ellos y su casa, pero no para el pueblo salvadoreño. Eso sí, digamos, esa sí es negociación que hay que la historia
ya está pasándole la factura y va a seguirle pasando esa factura histórica al partido FMLN, que en ese entonces no era partido político, sino que era un frente de un grupo grupos guerrilleros en los cuales negociaron la paz, ¿verdad? O el cese de las armas, el cese de las balas, el cese del enfrentamiento armado, a cambio de asegurarse ellos mismos condiciones para una adecuada inserción a la vida política y a la vida económica, sí. Y dejaron al país siempre sumido. Muchos de ellos multimillonarios, Lencia. Gran inserción, ¿verdad? Si así fuera la inserción y así fuera la inclusión social y económica, cualquiera se quiere reinsertar. Cualquiera nos insertamos. Mire, pero ¿sabe qué es lo interesante? Que el señor Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia, que recibió el premio Nobel y que terminó con la paz, automáticamente terminó con la guerra, automáticamente se fueron a un referéndum y la gente en Colombia le dijo que no en esos términos porque nos ponían a El Salvador como referente de todo lo que no se tenía que hacer. ¡Qué lindo! Así es, y no, yo estuve, por cierto, antes de la firma de esa paz, estuve en Colombia por razones laborales, y yo recuerdo que me preguntaban sobre el éxito de la reconstrucción, de la firma de la paz y la reconstrucción de El Salvador. Y yo le decía, no sé de qué país me está hablando. ¿De qué éxito me está hablando? No sé de qué éxito, les decía yo, incluso en un programa de televisión, y se quedaron así como que no hallaban qué decir. Porque en El Salvador ahora, les decía, en mi país, de donde yo vengo, donde yo vivo, ahí ahora hay más muertos y asesinatos y más violencia que la que hubo durante los años más, donde se recrudeció más el conflicto armado. Así es que tampoco El Salvador no es ningún ejemplo para ningún país en ninguna finalización del conflicto armado, aunque todos estos firmantes de los acuerdos de paz sí que le han sacado beneficios políticos, beneficios económicos, hablando de las maravillas de lo que hicieron y ocultando, para mí es más de lo que no hicieron. Y una de las cosas fue precisamente no haber negociado, no haber cambiado los fundamentos estructurales del funcionamiento del sistema económico salvadoreño, que es lo que reproduce desigualdad, que es lo que produce la violencia y que es lo que produce constantemente la expulsión diaria de cientos y cientos de salvadoreños y salvadoreñas que se van del país o se van de sus lugares de origen hacia otros territorios dentro del país, buscando un poco de alivio a su situación económica y también para preservar su vida. Ok, listo. Vamos a hablar del terreno más adelante. Voy a hacer una pausa y vamos a hablar también de los audios de la revista Factum más adelante. Quiero hacer una pausa. El Salvador, soy Sergio Méndez. Aguántenme un ratito que tenemos mucho más que compartir esta mañana con todos ustedes. Pausa, volvemos. Dale a tu paladar un gusto dulce en Mr. Donut. Donas de moca, donas de fresa, donas de chocolate. Solo en Mr. Donut, la gran variedad. Presentó. Sabemos las dificultades por las que pasan las familias salvadoreñas. Desde ya, estamos haciendo un gran trabajo por todo el país, sentando las bases del futuro, porque aún hay esperanza. En 2019, estamos comprometidos en terminar con la injusticia, el interés individual de algunos y trabajar sin descanso para que las instituciones funcionen a favor de todos los salvadoreños. Cercanos a nuestra gente y al servicio de todos, construiremos un país con dignidad humana e igualdad de oportunidades. Feliz Navidad y un próspero año nuevo para toda la familia salvadoreña. Incansable y trabajadora, ustedes hacen la diferencia en nuestro país. Democracia salvadoreña. Cualquier momento es perfecto para dejarse llevar por una rica tentación. ¡Nieves! Puede venir en muchísimos sabores. Banana hawaiana. Tan natural como la fruta. Banana split. Increíbles mezclas. Cake helado. Cappuccino. Hay una gran variedad de especialidades. Sundays. Puedes escoger la que más te guste. Y disfruta una tentación bien helada. Boston Premium Ice Cream.
Back over to you. Mr. Donut, la gran variedad. Este segmento es gracias a Democracia Salvadoreña, una nueva forma de hacer política en El Salvador. Muchísimas gracias, El Salvador. Estamos de regreso y seguimos conversando con la licenciada Julia Evelyn Martínez. Licenciada, la Corte Suprema de Justicia ha tenido no solamente una compresión en términos automotrices de los casos que habían estado llevando en el tema de probidad, de enriquecimiento ilícito, porque en su momento dijeron los magistrados, no, mire, vamos a esperar los 4 meses que elijan a los magistrados para legitimidad. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema que se sigan investigando casos como estos? No entiendo. El tema es que al incorporarse estos 5 magistrados dentro de los 15, porque ellos hacían quórum, como primer punto los magistrados dijeron, miren señores, fíjense que vamos a ponerle un cerrojo a las deliberaciones del caso de extradición del señor Mauricio Funes. Es decir, ¿y por qué, licenciada? Es decir, solo nos van a decir sí, no, pero no nos quieren decir qué lo llevó a tomar. Es decir, como que usted llegue a una audiencia y el juez se vaya a encerrar y manda a decir el juez que usted va para el penal. Pero no, pero fundamenteme por qué. O sea, ¿cómo es que cómo se come eso? Número 1, el ocultismo que quieren manejar. Y número 2, en contra de la transparencia, vemos nosotros que ahorita que se fueron ya de vacaciones con sus correspondientes bonos navideños, al igual que la Asamblea Legislativa, y con los vehículos, y con los vehículos, claro, vienen y dicen, señores, mire, el caso de la extradición lo vamos a abordar mejor hasta el otro año. ¿Por qué, licenciada? Porque tienen que esperar los resultados. Para mí, bueno, no sé qué. Vamos a ver, entremos al análisis de ese. Yo creo que todos están, tanto la Corte Suprema de Justicia, la Sala de lo Constitucional, incluso ya va a haber la Fiscalía General de la República, todos están esperando los resultados de las elecciones de febrero y probablemente las de marzo, si es que se van a segunda vuelta. Yo creo que van a esperar para saber cuál es el panorama político para establecer realmente cuáles van a ser las prioridades de la Sala de lo Constitucional, cuáles van a ser las prioridades de investigación de la Fiscalía, unas u otras, investigar o lo que no se va a investigar, e incluso la misma Asamblea Legislativa va a dejar también, ya va a ver usted cómo no solo porque andan en campaña política, sino porque van a dar un compás de espera a que se conozcan los resultados electorales del Ejecutivo, para poder acomodar o reacomodar todas estas fuerzas que no solamente son de política partidaria, sino que también económicas, que se mueven en el funcionamiento del Estado salvadoreño. Entonces, creo que en el caso de Mauricio Funes van a esperar cuál es el resultado, porque yo creo que también este caso de Mauricio Funes debe ser de los que están, me imagino que hubo alguna lista, no sé si tan corta o tan larga, de algunos temas que deben de haber abordado en la negociación para la Fiscalía General de la República y que deben de haber abordado también para la Sala de lo Constitucional. Lo que pasa es que eso no es la parte de la negociación que no se hace pública. Por eso es lo mismo que quiere hacer la Sala. Lo mismo que quiere hacer la Sala. Lo que quiere hacer la Corte. Si ahí, lamentablemente, ¿Por qué no podemos meter una cámara como esta y que esté en transmisión en vivo para conocer cuál es la técnica legislativa, cuál es realmente la profundidad de ensayo? Yo aún así le aseguro que aunque las deliberaciones se hagan públicas, aunque se hagan en transmisión en vivo, siempre van a haber
se las van a arreglar o se las arreglarían para cortar la hacer luz. negociaciones, bueno, entre que se falla, como dicen, el sistema, que se cae el sistema, ¿verdad? Que siempre es la explicación, se cayó el sistema, se fue la luz, o lo resolvieron en un desayuno o tomándose unos traguitos, ¿verdad? En alguna residencia. No, de acuerdo, del lo que país, pasa, así lo que como- pasa. ¿Cómo se resolvían las cosas? No, de acuerdo. En la época de Mauricio Funes. De acuerdo. Me imagino que en la época de Francisco Flores, en la época del presidente Calderón Sol, y de Saca. todos los demás, Saca. Es que así se han resuelto. No, de acuerdo, lo que pasa, Lo que pasa es que licenciada. ahora nos indignamos porque tenemos más conocimiento. Por ejemplo, es lo que nos indigna de los audios que ha hecho públicos la revista Factum. ¿Cómo no? Hablemos de eso. Ya sabíamos o presumíamos, usted me dirá cuál es la palabra, el término correcto, pero presumíamos, sospechábamos de que esa negociación entre Mauricio Funes con Tony Saca ya existía. No se presumían. Existía. Durante 8 años, el único entrevistador que apuntaló contra Mauricio Funes y Tony Saca y Martínez fue su servidor. Ah, claro, sí me acuerdo. El sí. tema, licenciada, es que después de estos audios, ¿qué es lo que nosotros podemos dentro de ese monte, esa maleza? ¿Qué es lo que nosotros destacamos? Se mencionan al señor Porfirio Chicas y a Lafit Fernández, dos periodistas que adicionan. Ya se le vuelve a mencionar usted. No, ya se le vuelve, claro, pero porque él ya traía, ya tiene. como otros periodistas que se han mencionado sí, en los Nacho Castillo. que se han mencionado en la sede judicial y la investigación de la revista mire, Factum. Pero no se dice nada, no le hace resonancia a eso. Listo. Si fueran esos otros periodistas, perdón, que lo voy a utilizar de ejemplo con todo respeto, pero si usted fuera uno de los señalados. Olvídese. En primera plana. Claro. Con todo. Así a la par de Santa Claus y los renos y todo. Feliz Navidad. Ahí estaría ya en el medio del. Sí, pero entonces sí, como depende de cómo es del periodista, del medio y de los intereses económicos que están detrás de esos periodistas, ¿verdad? Porque hay periodistas que no actúan con independencia, que no tienen no utilizan la ética profesional y ni siquiera tienen la decencia, pues, porque aquí al final ya es una cuestión de decencia, de buen gusto, que no actúan de esa manera, sino que siempre actúan bajo las directrices de sus patrocinadores, de sus amigos, de sus compadres, en lo que sea, de sus protectores. Entonces, a eso se les protege, porque si algo tiene que se les protege. Si ahora aquí el único que está, creo que el que le tienen miedo y por eso se lo han llevado a Estados Unidos para protegerlo más es a este señor, ¿cómo se llama? Jorge Hernández. Jorge Hernández. Yo creo que Jorge Hernández no es que tan, bueno, no sé, ojalá no me esté condenando por eso, ¿verdad? Pero sí, yo sé, a lo mejor sí tiene esa enfermedad su hijo, ¿verdad? Que tenía que acompañarlo a pero... No, pero me imagino que él tiene bastante que aportar. Tiene bastante que aportar e incluso creo que ya está aportando, ¿verdad? Y prueba de eso son cosas que nos estamos dando cuenta. Y creo que la embajada tiene tanto miedo y la fiscalía tenía tanto miedo que ese es su testigo estrella, ¿verdad? Que ese es el testigo estrella que tiene, que se le fuera a pasar algún accidente casero, ¿verdad? Porque como estaba en arresto domiciliario. Sí, no, pero es que mire, como en los después, accidentes caseros claro, pueden pasar desde un cortocircuito, de que es una inundación de un chorro, de que cualquier cosa amarrándose pasar, los zapatos y se quiebran la cadera. Claro, cositas como esas. Entonces yo creo que tanto le temía a un accidente casero que mejor dijeron, mejor lo llevamos para Estados Unidos y allá nos encargamos nosotros de cuidarlo. Entonces, algún accidente con Ferrari, no sé, en cualquier cosa, Redondel Mafer, cualquier claro. cosa le podía pasar. Entonces, pero si no fuera, entonces por algunos periodistas, unos por honestidad, que para mí, por ejemplo, son los por capacidad, por ejemplo, los periodistas de la revista Factum o los periodistas del Faro, que para mí tienen, yo creo que las cosas... Aquí me acompañan eventualmente, yo los traigo. Sí, yo sí los he visto que ustedes claro, y los vamos a seguir trayendo. O programas como el suyo, en donde se habla de las cosas realmente como son, ¿verdad? Diario 1, que Diario es empresa hermana de nosotros también. Entonces, si no fuera por estos medios, entonces nunca, todos los temas de corrupción, todo el caso de Mauricio Funes, todo el caso de la alianza Funes con Tony Saca, todo eso, el papel
papel tan triste que cumplió el fiscal Luis Martínez y cómo estaba en la misma red. Bueno, ahí se menciona. Ahí se menciona. Además, el señor Luis Martínez fue mediante declaración jurada ante probidad y dijo categóricamente que él recibía $20,000 mensuales del señor Funes. Si él es confeso. Él lo dijo claramente. Si él es confeso, si él no tiene... Entonces, si no fuera por la revista, por el periódico El Faro, por la revista Fatum y espacios como eso, nunca se sabría la verdad, porque al final la fiscalía hasta ahora, yo sé que el señor Douglas Meléndez ha tratado de hacer un buen papel, pero ha sido un papel reactivo. Él reacciona a las investigaciones que dan los medios de comunicación independientes, los verdaderos medios de comunicación independientes. A esas denuncias, a esas investigaciones es que respondía el fiscal, ¿verdad? Y bueno, por eso logró llevar muchos casos adelante. Pero si no fuera así, entre esto, por ejemplo, esos audios, yo en lo personal, no sé si es porque no he estado también muy conectada a las noticias los últimos días del año, pero yo no, en mi opinión no se le ha dado la cobertura que en mi opinión tenía que darse. Es muy parecido con el caso de los sobresueldos. Fíjese que el caso de los sobresueldos en el año 2009, la revista, el periódico digital El Faro, ya había sacado ya, o 2009 o 2010, no recuerdo bien qué año fue, pero habían sacado ya una investigación sobre los sobresueldos que los funcionarios habían recibido durante el periodo de Antonio Saca y años anteriores, donde se mencionaba, por ejemplo, al secretario jurídico de la presidencia, Luis Mario Rodríguez, que hoy es director de Asuntos Jurídicos o director de Estudios Legales de FUSADE, de la canciller de la República, bueno, etcétera. Ahí se mencionaban a todos. Pero mire, cuando yo leí esa investigación, y uno y se hablaban de sobresueldo de $10,000, $7,000, $5,000 de sobresueldo. Mire, yo pensé que eso iba a ser un escándalo nacional, porque por un escándalo así se han condenado a miembros del Partido Popular en España por haber recibido, ellos le llaman dinero en negro, es decir, dinero bajo la mesa que no pasaba por Hacienda, que no pasaba por la Contraloría del Ministerio de Hacienda. Eso en otro Licenciada, país hubiera sido un escándalo. En Alemania, la primer ministra Angela Merkel, solo porque los resultados no le favorecieron, ella ha dicho que ya se va a retirar. Pues claro, o sea, por una cosa, pero acá, le digo, y eso que, fíjese, pero aquí pierden y qué, pues yo voy a seguir, claro, y qué. Porque como quieren seguir recibiendo, ¿verdad? Todos los privilegios, pero en este caso, fíjense que como los medios de comunicación, la mayoría de los medios de comunicación, esa investigación del Faro, como la metieron, le hicieron como que la metieron debajo de la alfombra, ¿verdad? No, todavía no, porque eran su gente, pues era la gente que ahora estaba en FUSADE, la gente que trabajaba en la Asociación Nacional de la Empresa Privada, la gente cercana a ellos, la gente de confianza. Por eso es que calladito, no pasó nada. Y sino que hasta más recientemente, que ya se hablan de sobresueldos en el gobierno del FMLN, primero en el de Mauricio Funes, sobre todo en el de Mauricio Funes. La doctora Isabel Rodríguez lo dijo. La doctora, pues sí, ella habla de los sobresueldos, pero sabemos, o Luis Martínez también. Entonces, ahora sí, ya se habla de los sobresueldos, pero quieren investigar los sobresueldos de estos últimos 10 años. No quieren investigar los sobresueldos de hace 20 años. Pues sí, y ahora, entonces... Y la ley de extinción de dominio es retroactiva, de aquí hasta cuando vinieron los españoles. Claro, es retroactiva. ¿Hasta ahí? No, lo que puedes decir es cuando usted está hablando únicamente de 10 años. Han habido pues otros gobiernos atrás que también se les puede aplicar. ¿Cuál es el problema? Escribe, sí, pero entonces aquí dice, digamos, el triste papel que juegan los medios de comunicación y sobre todo los medios de comunicación que tienen la mayor audiencia, que tienen las mayores coberturas. O sea, cómo manipulan. La mayor pauta del Estado. Incluso la mayor pauta, sí, del Estado, de todos los tres órganos del Estado. Y entonces manipulan y entonces empiezan a dosificarle a la sociedad, a la ciudadanía, como esto sí lo tienen que saber, esto sí amerita. Esto no tienen por qué saberlo, todavía no está preparada para eso. A estas personas, si es a las que hay que echar a los lobos, a estas personas a las que hay que crucificar, y a estas no, estas hay que protegerlas. Entonces, yo creo que ese es el triste papel que han cumplido los medios de comunicación
los audios de la revista que ha dado a conocer la revista Factum, que son audios reales, pues reales, donde ahí están los personajes de esta trama de corrupción, que no lo pueden negar, ¿verdad? Ahora, no sobre estos audios hay varios temas importantes. Uno que están editados. Sí, están editados, obviamente. Ese yo creo que el primer principal pero que tendría. Que están editados, claro. Completos. No, porque saldría el audio de la persona quien los entregó. Bueno, pues y obviamente sabemos nosotros quién es. Número uno, ¿qué es lo que se puede destacar? Lo que se puede destacar es que al más alto nivel había lucubraciones, que hasta el demonio se persinaba, licenciada, cuando le dejan ir a una persona el aparato del Estado. Sí. Haciéndose valer 2 expresidentes altamente cuestionados por corrupción, a un tercer presidente también señalado por corrupción, como era Paco Flores y reo confeso. Número 1. Número 2, que tenían a miembros de la prensa. Número 1, que tenían al fiscal, aliados, que tenían a su servicio. Claro, en planillado. Es decir, con planilla, que les pasaban dinero en sobres, en efectivo, en billetes de a 100, es que hay que decirlo como es. Sí, que tenían al ex fiscal general de República trabajando para ellos. Y que como él tuvo vínculos con Paco Flores, no lo quería tocar porque ahí lo dicen categóricamente que estaba rezo. Sí. Segundo, habla César Funes y dice, señores, yo no le quise dar este dinero a este miembro de la prensa porque él, ya ves, ya aprendí a vos, no darle por adelantado, sino que hasta después una vez que ha hecho el trabajo. ¿Qué tal eso? Sí, porque dice, si el mariachi toca mejor, hasta después, hay que pagarle después que toca la canción. Sí, sí, entonces, ¿verdad? Yo creo que lo primero que podríamos estar diciendo es que bajo el calor de los Wisconsin, cualquiera se chulonea porque obviamente se estaban tomando los respectivos y ahí empezaron a soltar un poquito la lengua. Sí, es que se habían relajado, se sentía un ambiente muy relajado en donde se estaban negociando. Fíjense bien, ahí volvemos al tema de las negociaciones, para que no se entienda que negociaciones son aquellas que ocurren cuando no están las cámaras de televisión. No, sí, es que negociaciones también, no habían cámaras de televisión, pero era en un recinto privado, en una vivienda privada, ¿verdad? Se supone que son amigos que se estaban reuniendo a tomar. ¿Por qué estarse grabando, verdad? Uy, qué feo eso, licenciada. No, eso ha sido horrible, ha sido eso. ¿Y cuáles eran las grabaciones que debe tener Mauricio Funes? ¿Cuáles grabaciones tendrá cuando Mauricio? digo que si votan por el fiscal Meléndez, yo voy a sacar la corrupción. Ajá. ¿Qué grabaciones tendrá Mauricio y no votaron para que la Sala de lo Constitucional no esté negociando, para que no estén deliberando sobre la extradición, para la que la quieran hacer privada y para que hayan cambiado también a un fiscal que no va a ser que no va a enfrentar tanto como Douglas Meléndez enfrentaba a Mauricio Funes, porque ya con Mauricio Funes y Douglas Meléndez, ya para Douglas Meléndez es una cuestión de honor el caso de Funes. Esa era mi opinión, es el sentimiento que me da. Entonces, pero mire, con este audio el señor Funes ya no es noticia, él ya no es nadie. Pero con este audio que la revista El Faro hace unos 8 años le planteaba puntualmente que él tenía negocios con el señor Saca, hoy queda establecido en este audio. Ya, es decir, queda bien establecido. O sea, si él sigue en esa dinámica, es cuerpo sin alma, de verdad. El tipo no entiende ni por la buena ni por la mala. Y bien se sabe, fíjense que, y aquí es la alta traición, porque yo creo que entre otras cosas, creo que Mauricio Funes, yo no sé si eso se le puede aplicar, pero a nivel ético, de la ética política, sí creo que debería considerarse alta traición a los intereses y a la buena fe de la ciudadanía que votó por Mauricio Funes, porque no sé si usted se recuerda, yo sí estuve el día de toma de posesión de Mauricio Funes allá en la Feria Internacional, y cuando tenía estaba ahí frente, tenía al presidente Saca y a su esposa, yo recuerdo las cosas que dijo, que la lucha contra la corrupción, que se acabaron esto, que todo lo que prometía. Sí, que la cárcel ya no iba a ser para que los que robaban gallinas, y el señor Saca que se les había acabado el tiempo a los malacates. Todo eso. Entonces, la gente, imagínense con qué esperanza, con qué alegría, hace casi 9 años, la gente recibía esa promesa de cambio, incluyéndome a mí, porque yo también creía que era posible el cambio. A mí no me da vergüenza decir que sí, yo creí en eso, que ahora... pues sí, pero ahora voy a decir, yo se los dije. No, yo no se los dije, incluso yo convencí a gente para que votara por Mauricio Funes,
porque sí creía que era necesario y era posible un cambio y que esa era una figura. O sea, estaba un poco harta usted de los gobiernos de Arena, por lo que puedo inferir, licenciada. Bastante, así como estoy ahora de los del FMLN. Bueno, pero entonces, ¿y cómo Mauricio Funes al principio? Ahora, ¿y cuál es la opción únicamente en este momento? Solo déjeme terminar esa idea, porque no la quiero dejar en el aire. Entonces, cuando él ofrecía todas esta nueva era de honestidad, de ética, de probidad, de cosas, de hacer bien las cosas que venía, al principio en las instituciones, le voy a decir que sí se empezó a trabajar en eso. Yo recuerdo muy bien, por ejemplo, en la Secretaría Nacional de la Familia, que se convirtió en Secretaría de Inclusión Social, como en ese entonces la primera dama, la señora Wanda Piñato, empezó con sus asesores legales, empezó a investigar la forma en que habían manejado fondos dentro de la Secretaría Nacional de la Familia. Y yo una vez llegué a una reunión con ella y me enseñó, mira, me dice, todas esas cajas que están ahí, todas esas son pruebas de la corrupción de la época de la señora Ligia de Saca en esta Secretaría de la Familia, y me enseñó factura. Bueno, ¿y qué pasó con todas esas pruebas? Le pregunté como un mes después, ¿y qué pasó? Y ya no van a llevar las cosas, ¿cuándo se va? Y se va a hacer en los medios y voy a dar una conferencia de prensa. Y después, no, más adelante, dijo. Más adelante. Ahorita lo vamos el próximo siglo, le digo. No, ahorita no hay que, ni tampoco me dice, esto no hay que comentarlo con nadie. Hay que asegurarle a Mauricio como la gobernabilidad. Sí, y estaba de la mano con Saca. Y después otra vez que fui a Casa Presidencial, una vez mi sorpresa fue ver al presidente Saca saliendo por una puerta, creo que es la que comunicaba con la oficina. Del otro lado, Del otro lado, pues. Sí, entonces ya iban a presentar la gobernabilidad. Ellos ya habían asegurado la gobernabilidad. Ya Saca le había explicado a Mauricio Funes cómo se hacían las cosas. Sí. Y el otro había renunciado para no perder tiempo sus valores, había renunciado a todo el apoyo popular y a la confianza que le dio la gente. Había cedido, bueno, está bien, dijo, aquí tengo dos cosas, o soy honesto o soy rico, dos cosas, o yo soy un presidente honesto. O me voy a reinsertar a la vida social, como decían los excombatientes. O me hago millonario. ¿Qué quiero? Pues parece que pudo más lo pecuniario, ¿verdad? Que la honestidad. Y ahí todos los casos, las investigaciones. Por eso mire, pero la gran pregunta, ya la dejé terminar. Vaya, pues, ahora le voy a decir, para que no vayan a andar diciendo en Año Nuevo, es que usted no deja terminar a la licenciada. No, es para que usted vea. No, es que de eso se trata, licenciada. O sea, no hay que andar avisando mucho. El tema es estar a la par cuando no sienta tenerme a la par. Mire, el tema es que, ¿y cuál es la opción, pues? Porque usted ya me dijo, no, en el pasado yo voté por Funes y ahora estoy también del frente. Y entonces, ¿cuál es la opción? No, yo no voté ¿Por qué? Porque el tema es que si nos vamos otra vez a los audios, antes de irme a una pausa, no me van a poner la musiquita, que ya me empiezan a meter. Sí, que rápidamente es el productor ahí con ese su séquito de gente que anda. Sí, el tema de todo esto es que en el audio se perfila también a Herbert Saca, que anda en gana y obviamente anda apoyando a Bukele. Y entonces, pues, o sea, licenciada, ¿y para dónde agarramos? Yo voy a decir una frase. Por favor. Con respeto, pero todas son ratas del mismo piñal. Todos son ratas del mismo piñal. Y no hay opciones. Pues sí, pero no hay opción. Estamos liquidados. Estamos liquidados nosotros. Porque aquel dijo que las primeras que se tiraban del banco eran las ratas. Lo dijo, ¿se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Aquel, sí, hablando de ratas y traiciones. Sí. Entonces el tema es que él se fue para Nicaragua y dejó bien encebollado a los amigos. Una parte de su familia dejándola aquí en El Salvador. Y a los ex amigos de Mauricio Funes bien encebollados. Bien trabados. Sí, o sea, que hay ratas de ratas, pues ahí parece que hay una especie, incluso hay una especie de estratificación ratoneril, ¿verdad? Los ratavip, los ratasí, los ratas, sí. Hay los rateros, totalmente rateros. O sea, hay rata de monte aquí. Hay ratas de ratas, no podemos entrar. Yo creo que, sin ofender a las ratas. En otro programa podríamos intentar una tipificación, ¿verdad?, de esa clase especial de políticas y de políticos de nuestro país, que es la clase de las ratas. Sí, así es. La clase de las ratas, y que están en todos los partidos políticos, no solamente en uno, en todos los partidos políticos, y que al final forman una especie de logia
una especie de hermandad que se defienden entre sí y que terminan con negociaciones como la que ha llevado a Raúl Melara a la Fiscalía y que ha permitido aprobar el endeudamiento público para la aprobación del presupuesto 2019. Mire, yo fui a vender mi carro la vez pasada porque cuando me decís qué color es, gris, rata, yo mejor lo fui a vender. Pausa, volvemos. Este segmento fue presentado por Democracia Salvadoreña, la nueva forma de hacer política en el país. Sabemos las dificultades por las que pasan las familias salvadoreñas. Desde ya, estamos haciendo un gran trabajo por todo el país, sentando las bases del futuro, porque aún hay esperanza. En 2019, estamos comprometidos en terminar con la injusticia, el interés individual de algunos y trabajar sin descanso para que las instituciones funcionen a favor de todos los salvadoreños. Cercanos a nuestra gente y al servicio de todos, construiremos un país con dignidad humana e igualdad de oportunidades. Feliz Navidad y un próspero año nuevo para toda la familia salvadoreña. Incansable y trabajadora, ustedes hacen la diferencia en nuestro país. Democracia Salvadoreña. Estamos de regreso a El Salvador, mil gracias por su preferencia. Nosotros llegamos al final de esta su entrevista, haciendo un verdadero placer, sin lugar a dudas, que nos haya confiado su preferencia, como todas las mañanas, y agradecerle a nuestra invitada, la licenciada Julia Evelyn Martínez. Muchísimas gracias, licenciada. Como siempre, me encanta conversar con usted, porque a las cosas hay que llamarle como son. Es decir, si hay que llamarle corruptos, delincuentes, ratas, hay que hacerlo. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a usted por invitarme. Los espacios en la televisión, como el suyo, donde se permite diferentes opiniones, expresar libremente la opinión, son muy pocos y hay que cuidarlos y hay que quererlos, hay que apreciarlos mucho. Así es que yo le agradezco y espero que me invite antes de las próximas elecciones presidenciales. Y por supuesto que la vamos a seguir invitando, licenciada, para que nos siga acompañando acá y que nosotros podamos seguir precisamente propiciando este tipo de entrevistas para hablar de temas varios, y eso es lo que nosotros tratamos. Nuestro único compromiso es con El Salvador, y acompáñanos más seguido. A veces se pone mucho las chongas. Usted me ha dicho, mi productor, que trata de ubicarla, y si usted no anda de viaje, que anda en Colombia, que se anda comprando zapatitos tan simpáticos como los que anda ahorita, se hace el enfermo. Gracias, licenciada, por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes y feliz año. Feliz año, señores. Muchísimas gracias, El Salvador, por habernos acompañado. Esto es Al Punto con Sergio Méndez. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. ¿Le gustó la entrevista? Comente el resto de su vida. Será hasta una nueva oportunidad, y una vez más, que el Señor nos bendiga a todos.